Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a este video donde estaremos hablando de resistencia a los antibióticos. ¿Qué es eso que llamamos resistencia a los antibióticos? ¿Por qué se produce? ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué tiene tantas consecuencias en la vida de las personas? ¿Cuál es la gravedad de este asunto? Los antibióticos cada vez sirven menos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hablar de resistencia a los antibióticos definitivamente es hablar de un problema mayúsculo, un problema de verdadera salud pública y a nivel mundial. Se produce cuando las bacterias cambian de respuesta al uso de medicamentos llamados antibióticos, haciéndolos menos eficaces, incluso haciéndolos inútiles. Y como consecuencia pone a riesgo la vida de las personas y nos enfrenta a la muerte. Esto significa que las infecciones que antes eran fáciles de tratar con antibióticos ahora pueden ser más difíciles de controlar, lo que lleva a enfermedades más prolongadas, más costos en la atención médica, más hospitalizaciones, más severidad de las infecciones y más enfrentamiento a la muerte. Eso tiene que quedar muy claro. Hay algunos puntos claves que me gustaría destacar sobre la resistencia a los antibióticos. Lo primero es que es un fenómeno mundial. Esto no es exclusivo de algunos países, esto no es exclusivo de algunas personas. A nivel mundial estamos hablando y constatando de la resistencia a los antibióticos. Eso quiere decir que en todas partes del mundo más personas están expuestas, en todas las edades, en todos los países, a ese aumento de la resistencia a los antibióticos. El uso excesivo e indebido de los antibióticos acelera la resistencia a los antibióticos. Ese uso indebido se da de múltiples formas, a veces por la autorreceta, a veces por frecuentes infecciones que no hemos sido capaces de controlar por vías naturales como el aumento de nuestro sistema de defensas y por ende nos enfrentamos a consecuencias cada vez más graves. La resistencia a los antibióticos hoy por hoy nos puede llevar fácilmente a no poder tratar infecciones y con ello a conseguir la muerte. Hospitalizaciones más largas, mayores costos de la atención médica, mayor riesgo de muerte. Es decir, todo esto es la consecuencia de eso que llamamos resistencia a los antibióticos. ¿Cómo se propaga la resistencia a los antibióticos? Hay muchos mecanismos que tenemos que tener en cuenta, porque este no es un fenómeno exclusivo de los seres humanos, este es un fenómeno de la naturaleza y a nivel mundial. Cuando tratamos los animales con antibióticos, esos animales van a conseguir bacterias resistentes. El contacto nuestro con los animales va a hacer que consigamos bacterias que ya son resistentes a los antibióticos. Había que tratar a los animales con antibióticos, pero una consecuencia que se deriva de eso es que podemos conseguir bacterias resistentes a los antibióticos de los animales a los seres humanos. Imaginemos por un momento que las bacterias resistentes son como pequeñas semillas que se van sembrando en diferentes territorios. Los territorios son las personas, los animales, el medio ambiente. Y allí florecen y crecen y se desarrollan porque hay un terreno fértil a esas bacterias. Bueno, con ese ejemplo vamos a poder entender fácilmente lo que ocurre realmente. Cuando tenemos contacto directo entre personas, al toser, estornudar o simplemente al darnos la mano o tocar una persona infectada con bacterias resistentes, estas pueden pasar a la persona que no las tenía, a la persona sana. Y allí tenemos el riesgo de sufrir una infección. Eso puede ocurrir a través también de fluidos orgánicos, la sangre, la saliva, la orina, el contacto con materias fecales. Todas esas son vías a través de las cuales nos llegan esas bacterias. Si no tomamos precaución en el contacto con fluidos corporales, estamos contrayendo bacterias que posiblemente son resistentes a los antibióticos, producen una infección y nos vemos enfrentados a esa resistencia a los antibióticos. En entornos de hospitales, de clínicas, de atención médica, allí abundan las bacterias resistentes. Claro, muchas personas hospitalizadas hace que unas y otras tengan bacterias resistentes unas a unos antibióticos y otras a otras. Esa multiresistencia que se vive en un hospital, en una clínica, en un centro de salud, posteriormente lo vamos a sufrir como consecuencia los demás seres humanos que llegaremos posteriormente a ocupar esas camas hospitalarias. Entre animales, esa es otra de las fuentes muy importantes.